Y bien, buenas noches. Vamos a comenzar, chicos, con la primera clase. Es un poquito tarde, tratemos de prestar la mayor atención para poder entender algunos puntos bastante álgidos, ¿no? de este primer tema que vamos a compartir el día de hoy, que es ovulación, genética reproductiva y diagnóstico del embarazo. Bueno, mi nombre es Rafael Benezú Gallardo, Recording in progress. yo soy ginecólogo obstetra del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Asimismo, también tengo la subespecialidad de ginecología oncológica y patología mamaria. El día de hoy me ha tocado presentarles el siguiente tema, ¿no? Que es ovulación, genética reproductiva y diagnóstico de embarazo. Se ve claramente en la pantalla, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Ya, bueno. Vamos a recordar, eh, tratar de comprender los procesos fisiológicos que se producen en la mujer. Toda esta etapa desde que inicia su eh, periodo menstrual, los ciclos menstruales, que a su vez pueden ser ciclos regulares o irregulares, dependiendo, dependiendo muchas veces la influencia hormonal que va, las cuales se va a ir sometiendo durante todos estos ciclos, ¿no? Recordemos un eje importante, eh, que es el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Este eje es importante porque aquí va a comenzar eh, todo, ¿no? Proceso de la producción de hormonas, que son las que van a llevar a conducir este ciclo menstrual, ¿no? Recordemos que en el hipotálamo vamos a liberar la GnRH y a su vez va a estimular a nivel de la hipófisis la liberación de dos hormonas, la folículo estimulante y la hormona luteinizante, cuales se van a liberar en la adenohipófisis y que van a ir hacia el ovario para estimular y producir la secreción de la hormona, la estrógeno y la progesterona. Dependiendo en qué etapa del ciclo menstrual se encuentre, va a ir estimulando la producción de ambas hormonas, ¿no? Recuerden que la folículo estimulante influencia en la primera parte del ciclo menstrual, mientras que la LH va a influenciar básicamente la segunda parte del ciclo menstrual. Muy bien, la ovulación es un proceso importantísimo para que se pueda producir el embarazo, ¿no? Los ciclos anovulatorios que son frecuentes en algunas mujeres, en algunas pacientes, por diferentes factores, pueden condicionar el proceso de infertilidad, ¿no? Entonces, es importante entender el proceso de la ovulación, el mecanismo de la ovulación. Miren, aquí vemos la imagen de un ovario. eh, Vamos a ver aquí que se va a producir los folículos primordiales, luego los folículos primarios y luego el folículo dominante, ¿no? Recordemos que el folículo primordial al inicio va a ser solamente un ovocito rodeado de una sola capa de células aplanadas, que vamos a verlo acá. Anteriormente, el folículo primario, folículo, perdón, claro, el folículo primario posteriormente y ya no va a estar rodeado de una sola capa, sino va a estar rodeado de múltiples capas, que ya no van a ser aplanadas, sino se van a tornar más cúbicas. Para luego, este folículo primario, posteriormente del ciclo menstrual, va a formar el folículo dominante. Este folículo dominante es aquel que de un grupo de folículos seleccionados va a ser el que va a crecer en mayor velocidad y de mayor tamaño, y va a ser el seleccionado para que posteriormente formen el folículo de Graf
que va a ser el cual posteriormente se va a producir la ovulación. ¿Ok? Recuerden que más o menos la ovulación se produce en el día 14 de un ciclo regular. Esto puede variar por múltiples motivos, ¿no? Sin embargo, en un ciclo regular es lo que esto suele pasar, ¿no? Y este folículo luego se forma en cuerpo lúteo, ¿no? Cuerpo lúteo, luego cuerpo albicans, ¿no? Se llega a atrofiar. Y sucede todo este proceso, normalmente todos los meses. Muy bien, ahora, para que un folículo primordial sea seleccionado o sea el que domine, el que sobresalga de los demás, se debe básicamente a una bajada rápida del FSH. Esta bajada de la producción o de la cantidad de la FSH va a hacer que predomine o se seleccione aquel folículo que contenga mayor cantidad de receptores del FSH. Esto va a ser muy importante porque es este folículo que contenga la mayor cantidad de estos receptores de la FSH va a ser va a ser el que posteriormente va a ser el folículo dominante y transformándose posteriormente el folículo de Graf, que es el que va a ovular, ¿no? Realmente. Entonces, básicamente, toda esta es la secuencia que se sigue, ¿no? ¿Ustedes saben con cuántos óvulos más o menos nace una mujer aproximadamente? 2 millones. Bien, millones. Y al llegar la pubertad, ¿con cuántas cantidad de óvulos llega la mujer? 300.000, 500.000. Aproximadamente. Y de esa cantidad que has mencionado, ¿cuántos van a ovular en el transcurso de toda su vida? 500. 400, 500, ¿no? Aproximadamente. Muy bien. Los demás folículos sufren un proceso llamado atrofia, ¿no? Y esto va a ir sucediendo todos los meses. Entonces, es importante entender todo lo que ustedes han mencionado, ¿no? La cantidad de óvulos con los que nace, la cantidad con lo que se llega a la pubertad y la cantidad eh, que va a ir disminuyendo a la medida que la paciente llega o la mujer llega ya a la etapa de la menopausia y posteriormente ya con una disminución notable de la reserva ovárica va a entrar a la menopausia. Muy bien. El folículo primordial, como le mencionaba, eh, que es el primer estadio del desarrollo folicular. Este folículo va a estar formado básicamente, va a tener un ovocito y rodeado de una sola capa de células aplanadas, una monocapa en realidad. ¿Ok? El folículo primario, o en esta imagen, cambia un poco su estructura y ya es de mayor tamaño, inclusive ya la cavidad se va ensanchando y se va tornando las células que lo recubren en cúbicas y ya no tan aplanadas. Posteriormente, la monocapa del folículo primario ya va a incrementar en cantidad y en número de capas, formándose ya múltiples capas, ¿no? Ya se va a ir ya formando aproximadamente lo que es las células de la granulosa, ¿no? Que es la capa de la granulosa, que básicamente es una capa protectora formada de glicoproteínas. Vamos a ver más adelante cómo interactúa con el espermatozoide para que al final pueda fusionarse sus núcleos, ¿no? Muy bien. A ver, un segundo. Bien. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver un poco lo que les mencioné, su folículo primordial, con su monocapa de células aplanadas, el folículo preantral. Ya aquí el ovocito ya se rodea de células de la teca. Recuerda que había una teca interna y una teca externa. Las células de la granulosa van a adquirir receptores para la FSH, que va a ser muy importante, tomando en cuenta que posteriormente, cuando se produce el reclutamiento de los folículos,
el que va a dominar es el que va a tener mayor cantidad de receptores de la FSH. Y ese posteriormente va a ser el folículo preovulatorio, que a la postre va a ovular, ¿no? El folículo que contenga mayor cantidad de estos receptores. Muy bien, la ovulación. Cada comienzo del ciclo menstrual va a ser estimulado por la FSH, ¿ok? Un grupo seleccionado de folículos primordiales se van a convertir en folículos primarios. 7 días después del inicio del ciclo menstrual, se pueden detectar varios folículos en crecimiento, entre 9 y 10 milímetros. Eso a la ecografía transvaginal se puede objetivar. Estos folículos primarios van a producir la hormona del estrógeno. Como vemos acá en este gráfico, en la primera parte del ciclo, vemos que el estrógeno va a aumentar su producción en comparación con otras hormonas, llegando casi a la mitad del ciclo a una elevación. ¿Ok? Esta elevación eh, va a ser un feedback positivo con la LH, produciendo un pico preovulatorio de la LH, que es un proceso importante para que se produzca la ovulación. En el día 14 aproximadamente, entonces la ovulación va a estar condicionado a este pico preovulatorio de la LH. ¿Ves? Es producido por una elevación del estrógeno, produciéndose aquí un feedback positivo. Entonces, 26 a 36, 24 a 36 horas después de este pico del LH, el folículo maduro se rompe y libera el óvulo en la trompa de falopio, listo para ser fecundado por el espermatozoide, si es que se produce el coito en estos momentos. ¿Ok? Entonces, el día en el cual la mujer está más propensa a embarazarse es en el día 14, entonces en un ciclo regular. ¿Ok? En mujeres que son irregulares no suele haber esta exactitud y suele haber problemas de fertilidad, ¿no? Justamente porque no se conoce con exactitud el día de la ovulación. Sin embargo, puede haber ciertos signos, síntomas que podrían a la mujer hacer suponer que puede estar en el proceso de ovulación. Por ejemplo, el cambio de la viscosidad del moco cervical, el moco vaginal, ¿no? Que tiende a ser más filante a medida que se acerca a la ovulación y tiende a ser más escaso y más espeso por la acción de la progesterona ya en la segunda etapa del ciclo menstrual, impidiendo eh, el, la progresión del espermatozoide al encuentro con la tropa de falopio. Un moco más filante ayuda a que el encuentro se dé, ¿no? Un moco más espeso y más escaso hace todo lo contrario, ¿no? Entonces, recuerden, después que se produce este pico preovulatorio, se produce la ovulación, va a haber un descenso de esta LH hacia la segunda etapa del ciclo menstrual, produciéndose aquí una elevación de la hormona progesterona, que es la que va a este, predominar en esta segunda etapa del ciclo menstrual. Muy bien, transformando el endometrio de un endometrio proliferativo en la fase folicular a un endometrio de tipo secretor, preparándolo para la implantación de blastocitos, ¿no? Si se produce la fecundación, ya el endometrio va a estar preparado para que se produzca esta implantación. Entonces, al momento, después de la liberación, ¿no?, del folículo de Graf, el folículo se transforma en cuerpo amarillo. Estas células foliculares que se quedan en la pared del folículo abierto, por influencia de la LH, adquieren un pigmento amarillo y se convierten en células luteínicas, formando este cuerpo amarillo. La progesterona, junto con el estrógeno de las células de la teca y el tejido ovárico, hace que la mucosa uterina alcance la fase progestacional o luteínica, preparándolo
el endometrio para la implantación. Si se produce esto, el que va a sostener la producción de la progesterona los primeros 4 meses del embarazo va a ser el cuerpo lúteo. Por eso que a veces en algunas gestaciones tempranas puede haber amenazas de aborto o abortos inclusive por insuficiencia de cuerpo lúteo, ya que éste no produce la progesterona suficiente para mantener el embarazo en las primeras semanas de gestación. Después de este cuarto mes, el que toma la batuta en la producción de progesterona es la placenta, ¿ok? Pero en las primeras semanas es el cuerpo lúteo. Muy bien, entonces todo esto es el aparato genital eh, de la mujer. Vemos aquí la trompa, el útero, el ligamentos uterováricos, el ovario, las trompas de falopio, las fimbrias, la vagina, el canal vaginal, los ligamentos anchos, ¿no? La capa posterior, porque está cortado aquí, los vasos tubováricos. Vemos acá la anatomía, ¿no? Descriptiva, básicamente. Eh, Aquí mismo pues, pueden producir también una serie de patologías, ¿no? De patologías benignas, como los pólipos, los miomas, patologías malignas, ¿no? Como el cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, de ovario, de trompa. Todo ello se puede producir en estas estructuras, dependiendo también de la etapa de la vida de la mujer, ¿no? Que predispone a ciertas patologías dependiendo en qué etapa de la vida se encuentre. Muy bien, ahora continuemos con lo que es la capacitación y la reacción acrotómica. ¿Qué es la capacitación espermática? Es como su nombre lo insinúa, prepara el espermatozoide para poder eh, ingresar, ¿no? Rompiendo la capa protectora, que es la capa pelúcida, para poder entrar y fecundar, ¿no? Un ovocito. Básicamente todo un trayecto, ¿no? Todo un proceso. Comienza desde el vesículo, en el epidídimo, se produce la maduración de los espermatozoides durante el coito. Estos se liberan a la vagina, pasan por el cervix, por el útero. Y aquí van a comenzar a producirse este proceso de capacitación espermática, ¿no? Hasta llegar a la trompa de falopio, donde va a esperar aquí el encuentro con el espermatozoide, ¿no? Y con el óvulo, el espermatozoide, se va a producir la fecundación a este nivel, se produce en la trompa. Bien, para que esto suceda, va a haber varios procesos, ¿no? Como por ejemplo, cambios importantes que se van a dar en la motilidad del espermatozoide, dejando de tener movimientos lineales a pasar a tener movimientos oscilantes, que le va a permitir llegar hacia el encuentro con el óvulo. Modificación de la membrana también permite la fusión con el óvulo y va a desencadenar lo que se llama la reacción acrosómica. La reacción acrosómica no es más que la penetración, ¿no? Del espermatozoide dentro de la capa de la granulosa para poder encontrarse y con el óvulo. Esto lo hacen mediante la producción de unas enzimas como la acrosina y la urinasa, que van a hacer que penetre esta capa de la granulosa para posteriormente poder ingresar y fusionarse membrana con membrana y después el núcleo con el núcleo. Esta es la parte de un espermatozoide, la cola, sus mitocondrias, el cuello, la cabeza, la cual está compuesto por núcleo y el acrosoma, que es el acrosoma el que va a ir a fusionarse aquí con esta capa de la granulosa para poder penetrar. Entonces son etapas que se producen en esta reacción acrosómica. Primero la llegada del espermatozoide, como se ve aquí en el gráfico. Se produce posteriormente la reacción acrosómica, la liberación de la acrosina, ¿no? De estas enzimas que van a juntarse con estos receptores, produciendo acá la fusión, el ingreso de la penetración, produce la penetración de toda la zona pelúcida, la atraviesa completamente para luego fusionar las membranas y posteriormente fusionar las capas.
Entonces, eh, esta capacitación y reacción acrosómica va a consistir que al llegar los espermatozoides a este oviducto, permanecen inmóviles en la unión del útero con la trompa de falopio, que llega el óvulo a la región de la ampolla. Recuerden que la trompa uterina tiene tres partes, ¿no? De la fimbria, la ampolla, el istmo. Y aquí el ovocito a través de la zona pelúcida va a liberar una enzima denominada la ZP2, la cual se dirige a la zona de la unión útero-A o la trompa de falopio y va a activar a los espermatozoides. Esto se va a llamar hiperactivación, para que se dirijan hacia el ovocito. Entonces, estos espermatozoides van a experimentar cambios en sus movimientos, van a dejar de ser lineales a ser movimientos más oscilantes. Esto se va a conocer como hiperactivación espermática. Cambio de los movimientos, ¿no? Hiperactivación espermática. Al llegar a las capas externas del óvulo, este espermatozoide, en su vesícula acrosómica, por medio de enzimas como la hialuronidasa, acrosina, van a penetrar y van a perforar toda esa capa de glicoproteínas, de la granulosa, ¿no? De la capa externa. Al llegar a esta zona pelúcida, la vesícula del acrosoma se une a esta glucoproteína ZP3, la zona pelúcida, y va a permitir a la vesícula la liberación de una enzima llamada acrosina, produciéndose la reacción. Bien, la implantación. La implantación se va a producir aproximadamente entre el día 7 al día 12, ¿ok? Entonces, aquí el cigoto, eh, que se forma de la unión del espermatozoide con el óvulo, va a sufrir un proceso de segmentación. Básicamente son divisiones que dan lugar a un aumento rápido de células, denominado plastómeras. En el tercer día se forma la mórula, ya que más o menos está compuesto de 12 a 32 células. Con la membrana pelúcida puesta ahí, se va a diferenciar en dos zonas, una masa de células interna y una zona de células externas. Hacia el cuarto día, entra la mórula en la cavidad uterina, penetra el líquido en ella y se forma el blastocito. Recordar entonces que la implantación se va a producir en la etapa de blastocisto, no en mórula, sino en blastocito. Ahí se va a producir la implantación en la cavidad endometrial. Previamente está preparada por la progenitora. Este blastocisto, compuesto por blastocele, por embrioblasto y por trofoblasto. La membrana pelúcida desaparece para que se dé inicio al proceso de la implementación, de la implantación. Entonces, así es como se va a ir produciendo la segmentación, ¿no? El cigoto, primero en 2 células, 4 células, 8 células, y aquí ya de 8 a 12 células, lo que es la mórula, se va formando una cavidad dentro de esta estructura. Vemos esta cavidad vacía, ¿no? Llamado blastocele. Aquí ya se va a ir formando la masa celular interna también, el trofoblasto, y va dando forma a lo que es el blastocisto. Las partes del blastocisto, masa celular interna, parte más externa, el trofoblasto, esta cavidad llena de líquido, blástico. Y es en esta etapa, en este periodo, en que se va a producir la implantación. Bien, entonces acá tenemos la imagen de la trompa, trompa de falopio, y aquí vemos el proceso, ¿no? La ovulación, el encuentro del óvulo con el espermatozoide y todo el recorrido que se produce por la trompa de falopio hasta producirse la implantación. Eh, en todo este trayecto puede haber también algunos acontecimientos, algunos procesos que pueden hacer que no se llegue a la implantación a nivel del endometrio, ¿no? Y se dan, por ejemplo, los embarazos ectópicos, sobre todo a nivel de la ampolla,
sobre todo en procesos de obstrucción, EPIs, pacientes con antecedentes de cirugías múltiples que pueden hacer que aparezca estos acontecimientos, ¿no? Obstétricos como causa de la hemorragia de la primera mitad del embarazo, ¿no? Que son los embarazos ectópicos. En un proceso normal, esto es lo que sucede, ¿no? La formación de acá del cigoto, transformación a mórula para posteriormente formar el astocito y producirse la implantación en la cavidad uterina. Bien, entonces, a ver, para ir reflejando un poco lo que hasta ahora se ha hablado, eh, ¿qué proceso o qué elevación de qué hormona se tiene que dar como una condición importante para que se produzca la ovulación? ¿Alguien quiere responder? La LH. Ya, Está la bien. elevación de la LH, ¿no? Cuando respondan, traten de darle un poco más de forma a su respuesta, ¿no? Eh, darle más elementos, más datos, ¿no? Que suene una respuesta más compuesta, no más elaborada, ¿no? Está bien, el LH, ¿no? Pero que es la elevación, ¿no? Puedes decir, ¿no? El pico preovulatorio del LH, ¿no? Que a su vez es estimulada por una elevación del estrógeno, ¿no? Un feedback positivo que favorece que se produzca el pico preovulatorio y horas después sea la ovulación. Eso es un ciclo normal. Muy bien. Eh, ¿A partir de qué etapa de todo lo que hasta ahorita hemos hablado ya se comienza a producir la beta-HCG? Comienza a ser detectable en la sangre la beta-HCG. Desde que está donde, en la trompa, y desde que está en el endometrio, en qué parte ya, o en qué día, como estamos nosotros, podemos ya detectar en una paciente embarazada elevación de esta hormona beta-HCG. Cuando ya está implantado, ¿no? El día 9, periodo lacunar. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Tiene otra respuesta? Doctor, ¿no es después de la implantación, principalmente en el cincito trofoblasto? Sí, así es. Ya en la implantación, las dos respuestas también, ¿no? Ya se comienza a producir la beta-HCG, ¿no? Comienza a verse ya valores elevados de esta hormona detectables, mejor dicho, ¿no? A la medida que la gestación va incrementando, esta hormona va a ir produciéndose en mayor cantidad, teniendo un pico máximo entre las 12 y 16 semanas, ¿no? Justamente coincide ahí justamente con una patología que algunas pacientes presentan, ¿no? Que es la hiperemesis gravídica, justamente condicionado por esta elevación de la beta-HCG. También hay patologías que pueden hacer que estas se eleven, o tipo de gestaciones que pueden hacer que esta beta se eleve en mayor cantidad, como los embarazos gemelares, ¿no? O enfermedades trofoblásticas que hacen que esta hormona pueda elevarse en mayor cantidad, ¿no? Pero en una gestación normal ya puede ser detectable en sangre en el momento de la implantación, ¿no? Y en orina una semana posterior o 5 días posterior, ¿no? Puede ya detectar también en orina. Muy bien. Entonces aquí, volviendo aquí, tenemos que sobre los días 5 y 6 del desarrollo, el embrión comienza a eclosionar hasta que se desprende de la zona pelúcida, como se ve aquí. El trofoectodermo, que es la capa más externa, ¿no? Va a comenzar a fusionarse o a tomar contacto con el endometrio para penetrarlo y comenzar a fusionarse y iniciar el proceso de la implantación. Durante esta fase,
el embrión busca su posición sobre el tejido endometrial, sobre la cavidad endometrial, y permanece inmóvil mientras se va orientando. Y la masa celular interna va a apuntar hacia el endometrio, como vemos aquí en el gráfico, para posteriormente permitir la formación de la placenta. Aquí tenemos los vasos sanguíneos y va a producirse ya toda esta posición del embrión en el endometrio. Luego se produce la adhesión del embrión con estas moléculas de adhesión y va ingresando el trofectodermo del blastocito, adhiriéndose de manera más compacta al epitelio endometrial y queda unido a estas moléculas de adhesión. Esto va a suceder unos 7 días tras la fecundación. El disco germinativo bilaminar, estamos en el día 8 del desarrollo. Aquí la implantación del blastocito, que se inició a finales de la primera semana, ya termina este proceso hacia el final de la segunda semana. El blastocito se encuentra parcialmente incluido en el estroma endometrial, ¿ok? El trofoblasto se diferencia en dos capas, en el sitio trofoblasto y en el sin sitio trofoblasto. Estamos ahorita en el día 8 del desarrollo, ¿no? Hacia el día 9 vemos aquí que aparecen estas vacuolas o espacios aislados que se fusionan para formar el periodo lacunar, como lo mencionaron. El sin sitio trofoblasto es el que va a producir mayor cantidad de la hormona HCG y ya va a comenzar a ser detectable en exámenes de sangre. Entre el día 11 y 12, como vemos aquí en el gráfico, el blastocito va a comenzar a proliferar en este epitelio endometrial, ¿no? Va a desplazar las células epiteliales invadiendo su estroma endometrial, entrando en contacto con la sangre materna, ¿no? Es justamente aquí donde también podemos entender un poco la fisiopatología de la preeclampsia, ¿no? La mala implantación. Esto ya probablemente no vayan a tocar temas posteriores. Entonces aquí el contacto va a ser que el feto comience a hacer contacto con la sangre materna, ¿no? En el día 13, esta destrucción del tejido endometrial, durante esta integración, va a ser la causante de un pequeño sangrado que pueden sufrir las mujeres. Y que justamente ese pequeño sangrado puede darse en el día 28 del ciclo, pudiendo hacer confundida a la mujer de que es su menstruación, una menstruación anormal, porque no va a ser una menstruación en la misma cantidad de sangre ni los mismos días, sino va a ser una menstruación distinta, un sangrado diferente, pero algunas mujeres podrían confundirlo con un ciclo menstrual normal. Quizás ustedes en algún momento habrán escuchado una amistad, un familiar, quizás que por ahí mencionan, pero yo menstruaba y estaba embarazada, ¿no? Y en realidad no era tanto la menstruación, sino este sangrado de la penetración del blastocisto a la cavidad endometrial, ¿no? Es el sangrado de implantación, que es el que al final hizo confundir con un ciclo menstrual normal. Entre el día 11 y 12 aparece entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica el mesodermo extraembrionario. ¿Esto acá? Se van a formar grandes cavidades, ¿no? En el mesodermo extraembrionario, eh, los cuales confluyen y dan lugar al celoma extraembrionario o la cavidad coriónica. ¿Ok? El mesodermo extraembrionario tiene dos capas. De acá la somatopleural y la esplagnopleural. Las células del endometrio se tornan poliédricas y los espacios intercelulares están ocupados por líquido extravasado y se tiende a ser edematoso. Eso es lo que se llama como reacción decidual en el sitio de la implantación. Y en el día 13
Las células del citotrofoblasto se introducen en el sitio trofoblasto y forman columnas celulares que reciben el nombre de vellosidades primarias. El hipoblasto produce otras células que migran hacia el interior de la membrana exocelómica y forma el saco vitelino. ¿Ok? El celoma extraembrionario forma la cavidad coriónica. El único sitio donde este mesodermo extraembrionario atraviesa la cavidad coriónica va a haber un pedículo de fijación, que posteriormente va a haber desarrollo de vasos sanguíneos, que luego se va a convertir en lo que es el cordón umbilical. El disco germinativo bilaminar. A ver, chicos, a ver, ¿quién me puede decir qué es el proceso de gastrulación? Cualquiera ahí que haya leído un poco. Es cuando las células del epiblasto forman el ectodermo, el mesodermo, el endodermo. Ok. ¿Alguien tiene otro concepto? Bueno, sí, es básicamente lo que has dicho, ¿no? Proceso clave en las primeras etapas del desarrollo, en el cual esto pasa de tener una capa bilaminar, disco germinativo bilaminar, epiblasto, hipoblasto, a una capa trilaminar, compuesto por tres capas, ¿no? Conocemos, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿ok? El disco embrionario trilaminar, ¿ok? Y hay un tipo de tumor de ovario que puede contener tejido de cualquiera de estas tres capas. ¿Alguien recuerda qué tipo de tumor de ovario es? El feocromocitoma podría ser otro. ¿El cuál? Perdón, no te escuché bien. El feocromocitoma, me parece. Disculpa, no te logro escuchar. ¿El qué? No, en serio, no te escuché bien. No es que hayas respondido mal, pero no te digo bien. Te escuché un poco lejos. Pero dilo nomás, no hay problema. Me parece que el feocromocitoma. El- no, no, no. Hay una tumoración eh, que es frecuente en mujeres jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, que es el teratoma quístico maduro, también llamado anteriormente como tumor dermoide, ¿no? Que suele aparecer en mujeres jóvenes eh, que tienen como composición justamente cualquiera de estas tres capas, ¿no? Por lo que puedes encontrar desde pelos, grasa, hasta hueso, cartílago, músculo, cualquiera de las partes de estas tres capas lo puedes encontrar en esa tumoración de ovario, ¿no? Teratoma quístico maduro, que probablemente ya lo van a ver ustedes más adelante, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos el inicio de la organogénesis, ¿no? Con el tubo neural, la notocorda. Esta notocorda que es como una especie de una varilla alargada que va a dar soporte al cuerpo de los embriones. Esto básicamente en todos los animales, ¿no? De los grupos de los cordados se va a dar esto. Eh,
Tiene la forma de un cordón medio cilíndrico, flexible, se sitúa a la espalda del embrión, ¿ok? Y que se forma durante las primeras etapas del desarrollo embrionario, ¿no? A partir del mesodermo, ¿ok? Entre las funciones que puede tener, eh, actúa como soporte, ¿no? Al inicio, el soporte del esqueleto primitivo envía algunas señales químicas a tejidos cercanos para ayudar a formar el sistema nervioso, ¿no? En el tubo neural. Esa es la importancia entonces de notocorda. El disco germinativo, como les mencionaba, formado por el proceso de la gastrulación, en el cual el extremo cefálico de esta línea, el que es el nódulo primitivo de Hense, es una sonda ligeramente elevada alrededor de la fosa primitiva. Entonces las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva. Cuando alcanzan la región de la línea primitiva, adquieren una forma de redoma y se desprenden del epiblasto y deslizan debajo de este. Este movimiento hacia adentro se llama invaginación. Entonces aquí se va a formar las tres estructuras conocidas, ¿no? Endodermo, ectodermo y mesodermo. Muy bien, ahí está graficado un poco lo que hemos estado hablando. Eh, bueno, el notocorda, lo que le mencioné, que es el eje principal del embrión, alrededor del cual se forma todo el esqueleto axial, se da entre el día 17 al día 21, ¿no? A la gastrulación y que la formación se debe básicamente al mesodermo. El disco germinativo en la segunda semana de desarrollo, epiblasto, hipoblasto, y aquí después de la gastrulación, el disco trilaminar, ¿no? Endodermo, ectodermo y mesodermo. El endodermo básicamente va a ser el epitelio de revestimiento y glandular del tubo digestivo, hígado, vías biliares y páncreas, vías respiratorias, vesícula, uretra y próstata, tiroides, paratiroides, células de la línea germinal de ovocitos y espermatozoides. El mesodermo, básicamente el esqueleto, músculo, tejido conectivo, aparato cardiovascular y renal, ¿no? Prácticamente esos tejidos de sostén. Ectodermo, tejido nervioso, epidermis y sus derivados como el pelo, cabello, uña y esmalte, ¿no? Justamente es lo que más se encuentra en estos tumores que les mencionaba, los tomas quísticos agudos. Bien, entonces, un minutito, un segundito, regresamos, ¿ya? Son unos minutitos.
Buenas noches, chicos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor y doctora. Voy a tomar lista hasta que el doctor pueda volver a la clase. Vamos a empezar por sede, ¿sí? Por el Hospital Rivaliati. Ascue. ¿Ascue está presente? Levante la mano si no, por favor. Ok. Cam, Adriana. Presente. Sisa Capcha. Presente. Fiorella Carrillo. Fiorella Carrillo. Yasmín Cruz. Presente. Alexandra de la Cruz. Andrea Espino. Presente. Joseph Fuentes. Joseph Fuentes. Leonardo Huarcaya. Presente. Ariana Huerta. Presente. Valeria León. Presente. Nicola Lertora. Carolina Moreno. Presente. Portilla Yanela. Presente. José Ureta. José Ureta. Kevin Vázquez. Héctor Yaranga. Ok, vamos a continuar con el Hospital Villa El Salvador. Lucy Durán. Ah, ¿está pasando lista? Sí, doctor, un Presente. ratito, por favor. Sí, a ver. Ya. Lucy Durán. Hola, Kat, presente. Hola, Lucy. Ágreda Micaela. Presente. Alcántara Romina. Presente. Milagros Cajahuamán. Jonathan Calla. Presente, Cat. Fernando Canaza. Castillo Brisa. Guillermo Clausen. Presente. Carol Cordero. Presente. Catherine de la Cadena. Catherine de la Cadena. Presente. Cherida Espinosa. Presente. Juliet González. Presente. Aleisa Guardia. Doris Guzmán. Presente, Kat. ¿Guardia? Sí, listo. Doris Guzmán. Presente, Kat. Ok. Andrea Márquez. Presente. Yasmín Montes. Cris Munaico. Presente. Madeline Oré. Presente. María Fernanda Pando. Presente. Rodolfo Rivera. Presente. Varinia Roncal. Presente. Yesenia Sánchez. ¿Te parece si continuamos después al acabar? Ya, doctor, está bien, está bien. No Porque se si no, preocupe. se van a ir por algunos. Ya, está bien, doctor. ¿No? ¿Cómo te falta? La mitad, ¿no? Por lo La menos. mitad, si no, termino con el EVES y luego continúo con los otros hospitales. ¿Le Ah, parece? pero que no se vayan a ir a los que ya pasaste lista. Castillo Flores, disculpa, presente, Kat. Otra vez voy a pasar, no se preocupe, doc. Perfecto. Ya. Termina el EVES, doc. Deme unos minutitos. Yesenia Sánchez. Ok. Álvaro Silva. Lucía Soto. Presente. Génesis Soto. Eleonor Talavera. José Tamayo. Presente, buenas noches. Tito Miguel. Presente, buenas noches. Ya. Doctor, continuemos y luego vuelvo a pasar lista. Ya, listo. Ya, doctor. Bien, entonces, evolución del material cordal, ¿no? O también llamado notocorda, lo que habíamos hablado en diapositivas previas.
Esto ocurre básicamente hacia la tercera semana del desarrollo, ¿no? Estas fases de la evolución del material cordal o notocordal básicamente aparecen el día 17 en la superficie del epiblasto, estableciendo es el eje anteroposterior del embrión, ¿no? Se introducen muchas células en dirección craneal y estas avanzan hacia la placa. A medida que se introducen y acumulan, van formando el conducto cordal. Esto va a suceder en la cavidad amniótica y en el saco vitelino. Hacia el día 18 empieza a fusionarse por algunas zonas el material cordal con el endodermo, dejando algunas zonas como agujeros, y el disco embrionario se va alargando y simultáneamente ensanchando por la región más cefálica. Hacia el día 19, el túbulo pasa a llamarse canal cordal. El día 20, este canal cordal se aplana y forma la placa cordal. En este punto, la línea primitiva ya prácticamente ha desaparecido. Hacia allá, al finalizar la tercera semana, esta placa se independiza, el endodermo se reconstruye y se forman los notocordas aisladas. Ese notocorda, como les había mencionado, va a constituir el esqueleto axial mesenquimatoso primario del embrión. La línea primitiva y el nudo de Jensen van retrocediendo y todo queda cubierto por ectodermo. La línea primitiva ya acaba de desaparecer. Bien, si no se cierra bien el nódulo de Jensen, se forman los teratomas sacrococcígeos, mezclándose el tejido de las tres hojas y apareciendo estos tumores, ¿no? Estos tumores suelen ser tumores benignos, sin embargo hay una variante maligna de estos tumores de células germinales, que son los teratomas inmaduros, ¿no? Que sí contienen células indiferenciadas, células con capacidad de mitosis aberrante, ¿no? Y produciendo una enfermedad maligna. Pero en su mayoría de casos suelen ser teratomas benignos. Este nódulo de Jensen, también llamado nodo primitivo, es el extremo anterior o más craneal de la línea primitiva, ¿no? En el embrión que se forma durante el proceso ya mencionado de la gastrulación. Bien, los derivados de la hoja ectodérmica, periodo embrionario de la cuarta a octava semana. Estas son las estructuras derivadas de esta hoja ectodérmica: sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el epitelio sensorial del oído, la nariz, el ojo, epidermis, pelos, uñas, glándulas subcutáneas, glándula mamaria, hipófisis y el esmalte dental. Los derivados de la hoja del mesodermo, básicamente tejido de sostén, como tejido conectivo, cartílago, hueso, músculo liso, estriado, células sanguíneas, células linfáticas, paredes del corazón, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, riñones, conductos correspondientes a las gónadas, el vaso y la porción cortical de la glándula suprarrenal. Muy bien, derivados de la hoja del endodermo, revestimiento epitelial del aparato respiratorio, parénquima de amígdalas, tiroides, paratiroides, hígado, páncreas, revestimiento epitelial de la vejiga, de la uretra, revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y la trompa de Eustaquio. Básicamente, los tejidos derivados del endodermo son básicamente de revestimiento, ¿no? A nivel epitelial. Muy bien, entonces, el embrión empieza en la tercera semana, ¿no? Después de la ovulación, coincide con el tiempo en que debe empezar justamente la siguiente menstruación, ¿no? Porque como dijimos, cuando se produce el coito, básicamente el tiempo que se va a encontrar el espermatozoide, ¿no?, con el óvulo, más o menos 7 a 10 días, ¿no? Y para poder implantarse eh, hacia el endometrio, también tiene un tiempo, y que al final, sumado a ello, puede coincidir justamente ese sangrado de la implantación al día 28, ¿no? Pudiendo confundirse justamente con un periodo menstrual.
Entonces, al final de la cuarta semana, después de la ovulación, el saco vitelino tiene ya de 2 a 3 centímetros de diámetro y el embrión una longitud de 4 a 5 milímetros. En la ecografía transvaginal, ¿cuál es la primera estructura que se identifica? ¿Alguien puede responder? El saco vitelino. ¿Alguien tiene una respuesta? Chicos, ¿alguien más? ¿Quién respondió, perdón? ¿Quién respondió? Vanessa. Hola, Vanessa. ¿Qué se ve? ¿En qué hospital? Del Hospital de Villa El Salvador. El Jeves. Muy bien, ahí está con el autor, el autor de la gala, ¿no? ¿Eres docente ahí? ¿De cuál ahí, no? Como son varios doctores, entonces no, Ah, ok. no todos nos enseñan. Ujú. Bien. Bueno, en realidad la primera estructura que nosotros identificamos es el saco gestacional. Más o menos en una ecografía transvaginal se puede observar en la semana 4. La segunda estructura que vamos a observar en la ecografía transvaginal es lo que tú mencionaste, ¿no? El saco vitelino, también llamado vesícula vitelina, que se visualiza dentro del saco gestacional, más o menos entre el quinto día, ¿no? Perdón, quinta semana, se puede evidenciar el saco gestacional. Y dice que justamente la presencia del saco gestacional puede predecir o puede anticiparse más o menos de 3 a 5 días la aparición del embrión. Es la tercera estructura que se debe encontrar en una ecografía transvaginal, en una gestación normal, ¿no? Sin embargo, a veces sucede que no se desarrolla el embrión, solo aparece el saco. Y con el saco gestacional mide más de 25 milímetros y no hay embrión, son embarazos anembrionados o de abortos. Muy bien, entonces al final de la sexta semana, después de la fertilización, el embrión ya tiene una longitud de 22 a 24 milímetros, la cabeza es grande en comparación al tronco y el corazón está formado por completo. Hay dedos, manos, pies, los brazos se doblan, ¿no? El labio superior completo y las orejas están ya definidas. Bien, aquí un gráfico del periodo fetal desde las 9 semanas y cómo va a ir creciendo el fetito, ¿no? Dentro del útero. Ya recuerden que el aborto, chicos, es más frecuente en qué semana. Primero definamos aborto, ¿no? 22 semanas para abajo, ¿ok? Antes era 20 semanas, ¿no? De 22 semanas para abajo, hablamos aborto. ¿En qué etapa es más frecuente que se produzcan los abortos? Las 10 semanas, 12, 13 semanas, 5 semanas, 2 semanas. ¿Alguien quiere participar? Entre 4 y 8, doctor. Muy bien. ¿Quién contestó? Ah, yo, Lucy. Lucy Durant. ¿De qué se...? Soy delegada de Leves. Ah, acá puro Eves. ¿Hay alguno del Hipólito de mi hospital? No se han conectado. Creo que no se ha conectado ninguno de mi hospital. Bueno, pero tu respuesta está muy buena. La mayoría de abortos se produce justamente no antes de las 6 semanas, 7 semanas, ¿no? Es raro un aborto, o sea, no es que sea raro, pero no es tan frecuente un aborto después de esas semanas, ¿no? Teniendo en cuenta que la causa de abortos más frecuente, ¿cuál es? Cromosomopatías, ¿no? Entonces suelen producirse en esas semanas, ¿no? Entre las 7 semanas, con mayor frecuencia, los abortos. Muy bien. El periodo fetal, ¿no? La gestación dura aproximadamente 40 semanas, desde el comienzo de la última menstruación. ¿Se acuerdan que a toda gestante le preguntamos su FUR siempre, sobre todo la confiable? ¿Ok? Desde la fecundación hasta la semana 8 de gestación, se usa el término de embrión, ¿no? A partir de la semana 9, el embrión se denomina feto.
En las 12 semanas, el útero se palpa ya por encima de la sínfisis del pubis. La longitud cefalocaudal es de 6 a 7 centímetros y en la mayoría de los huesos ya hay núcleos de osificación y hay diferenciación de dedos de manos y pies. ¿Ok? El feto comienza a tener algunos movimientos espontáneos que obviamente la mujer aquí aún no lo va a sentir, pero sí se van a percibir con una ecografía transvaginal. Hacia las 16 semanas, al final de la semana, la longitud de la cordón es de 12 centímetros, 110 gramos. El sexo a partir de las 14 semanas puede determinarse por inspección de genitales externos. El signo de la tortuga, varón, el signo de los granos de café, femenino. ¿Qué me puede decir la ecografía de qué semana es la más fidedigna para poder datar la edad gestacional con mayor precisión? La ecografía del primer trimestre. El primer trimestre es muy grande, ¿no? Básicamente hay una semana que es Entre precisa para... 7, 8 semanas. ¿Alguien tiene otra opinión? Doctor, a Lucy, partir ¿no? de las 14 semanas. Aleisa Milagros, Guardia Sí. Campus. ¿De qué se es? Del Bien Salvador, de la agencia de Bien Salvador. ¿Dos G's? Sí, doctor. ¿Ya? ¿Otra opinión? A ver. ¿Y Catherine Milagros de qué se eres? Uy, la delegada no está. ¿Tu moliste se fue? 18 22 semanas, doctor. Hola. Sí, Erin. sí, Hola, Erin, ¿qué tal? ¿De qué se eres? Hipólito. ¿Qué semana dijiste? 18 22. Es en realidad semana 11 y 12 semanas, ¿no? Tú tienes una ecografía de las 7 semanas, una ecografía de las 22 o de las 16 semanas y tienes una ecografía de las 12 semanas en la que tú te vas a basar para datar la edad gestacional de una paciente que te llega, ponte, ya a término, es la ecografía de las 11 o 12 semanas. ¿Ok? Esa es la más fidedigna. Hacia las 20 semanas ya pesa 300 gramos, ¿no? Y el peso comienza a incrementarse en forma lineal. Las 24 semanas, ya el peso de 630 gramos, empieza ya a depositar grasa en la piel, se desarrollan los conductos alveolares, ¿ok? Recuerda el surfactante, que es importante, la modulación pulmonar. Ya hasta las 28 semanas, la longitud cordonal es 25 centímetros y ya pesa 1100 gramos. ¿Ok? La piel está cubierta de verniz gaseoso, que es esa sustancia media cremosa blanquecina, que seguramente en algún momento lo han visto en sus prácticas de neo o ginecología. ¿Ustedes saben a partir de qué semana la paciente puede percibir los movimientos fetales? ¿Alguien quiere responder? 12 semanas. Bueno, Perdón, La 12 semana semanas. 20, doctor. ¿Cómo? Semana 20. Entre la semana 18 y 20. De la semana 18 a 22. Esto en realidad va a depender si es una multigesta o una primigesta. ¿Quién cree ustedes, creen ustedes que percibe antes los movimientos fetales? ¿La primi o la multi? La multigesta. la multigesta. Entonces, ¿cómo sería? La multigesta es de la semana 18 y la primigesta hasta la semana 22. Algo así, ¿sí? Está bueno eso. Así es, ¿ok? La multigesta inclusive hasta las 16 a 18 semanas puede percibir movimientos fetales, ¿no? Mientras que la primi 20 a 22 semanas. Muy bien, y ya a las 40 semanas la longitud cordonal era 36 centímetros y el peso de 1400 aproximadamente, ¿no? De 2500 a 4000 gramos aproximadamente es el peso que puede llegar, ¿no? Recuerden que más de 4500 es macrosomía fetal, ¿no? Bien, bien. Diagnóstico prenatal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, Val?
todo comienza primero con los síntomas, ¿no? Las mujeres que han tenido actividad sexual sin protección probablemente pueden estar en cierto suspenso si están o no embarazadas, ¿no? Comienza primero con algunos síntomas que pueden tener al inicio del embarazo, aparte obviamente de la menorrea, algunas náuseas, sobre todo vómitos matutinos, ¿ok? Algunos olores que no puede soportar, sensibilidad en las glándulas mamarias, cefalea, son algunos de los síntomas que pueden ir presentando las mujeres, ¿no? Sin embargo, no es suficiente eso para decir que una paciente está embarazada. Para ello tenemos unos exámenes, síntomas, ¿no? También probables, presuntivos y confirmatorios, ¿no? Para poder decir fehacientemente que la paciente está en una gestación. La ecografía transvaginal es parte del arsenal de diagnóstico prenatal que tenemos, la ecografía transvaginal, muy importante, ¿ok? Porque puede detectar la presencia de un saco gestacional hacia la cuarta semana, ¿ok? El cariotipo fetal es un estudio genético que detecta anomalías, ¿no? Que se puede realizar mediante biopsia de vellosidades coriónicas y sobre todo en pacientes con cierto riesgo, ¿no? La amniocentesis, que justamente se utiliza para hacer este tipo de estudio, que está indicado después de las 14 semanas, justamente para ver algún tipo de esta anomalía, ¿no? Se analiza la feta-proteína, la cual está elevada en pacientes con defectos del túbulo neural, espina bífida o anencefalia. La biopsia de las velocidades coriónicas, que es para descartar anomalías cromosómicas también, y se puede realizar a partir de las 8 semanas, ¿ok? Pero esta no determina la alfa-fetoproteína. Prácticamente es una biopsia que contiene células fetales en procesos de división rápida para descartar cromosomopatías. Y todas estas malformaciones genéticas que se pueden dar, malformaciones cromosómicas, ¿no? Que pueden ir presentándose en de alto riesgo, ¿no? Sobre todo pacientes añosas, con ciertas patologías, como por ejemplo diabetes materna, sobre todo descompensado, pueden ser propensos a ciertas malformaciones, sobre todo cardíacas o del túbulo neural. Esto es un poco lo que les comentaba, ¿no? Diagnóstico de embarazo. Tenemos criterios clínicos, que es lo que tú objetivizas en la paciente, lo que tú observas, tú puedes informar como médico, biológicos, exámenes de sangre, de orina y ecográficos, ¿no? Toda la ecografía transvaginal. Diagnósticos presuntivos, que son los que al inicio mencionamos, que no le vino su periodo en el día que tuvo que haber venido, náuseas y vómitos matutinos, sensibilidad mamaria, trastornos urinarios, polaquiuria, disuria, nicturia, podría haber algunas telangiectasias, estrías, y el cuerpo se va acomodando a los cambios hormonales. La elevación de la progesterona puede condicionar algunos de estos síntomas presuntivos, que es lo que la paciente manifiesta, ¿no? Sin embargo, esto no te da el diagnóstico al 100%. Ya tienes los signos probables, como por ejemplo cambios en la forma y tamaño del útero. Tenemos el signo de Hegar, que se da hacia las 6 y 8 semanas, que básicamente es que al tacto vaginal puede sentir un reblandecimiento del istmo. El signo de McDonald, que puede flexionar al tacto bimanual del útero, flexión del cuerpo sobre el cérvix por este reblandecimiento del istmo. El signo de Piscasec, que es una asimetría del cuerno uterino, debido a que siempre la implantación se da cerca a uno de los dos cuernos, se da esta asimetría, a ante escrito en los libros, signo de Piscasec, el signo de Von Fernold, que es un agrandamiento y ablandamiento del fondo uterino. Son signos que pocas veces el ginecólogo lo realiza. Teniendo un ecógrafo vaginal, realmente es poco las veces que un ginecólogo realiza estos exámenes para identificar estos signos, ¿no? Sin embargo, están descritos y tenemos que
el signo de Chadwick, que es básicamente el cambio de coloración violácea de la vagina por la hipervascularidad propia del embarazo. ¿Ok? El signo de Gödel, que se da también en las 8 semanas, que es el reblandecimiento del cervix, la presencia de contracciones uterinas y el peloteo, ¿no? Del feto a la palpación bimanual de la cavidad del abdomen. Signos de certeza, que tú evidencias en la ecografía transvaginal los latidos fetales, visualizar partes fetales, ¿no? Ecográficamente, o que puedas palpar también el polo cefálico, el polo caudal del feto, identificando las estructuras que compone. Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido. Y los 3 temas que se han presentado son temas bastante amplios, pero hemos tratado de resumirlos para que puedan ustedes darle provecho a esto, no solamente para el examen, ¿no? Sino para conocimiento como médicos, manejen conceptos generales, básicos, importantes, que les va a servir en toda su formación y posterior carrera como médico. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Doctor, una pregunta. A partir de la ¿cuánta semana estaríamos escuchando los latidos fetales? Bien. Más o menos tú, ¿a qué edad crees? Por lo que he mencionado, porque creo que lo he mencionado en algún momento. Ahora, ¿te refieres en el Doppler, pinar o en la ecografía transvaginal? Ah, en el Doppler, doctor. Al Doppler. Ok. Mira, en la ecografía transvaginal uno lo puede detectar básicamente entre las 6 semanas, ¿no? Se puede identificar los latidos fetales. Ahora, con el Doppler, entre las 12 semanas a 14 semanas ya puede ser audible claramente los latidos cardíacos fetales. Eso obviamente va a variar eh, el tipo de aparato que se tenga, la cantidad, digamos, de panículo adiposo que pueda tener la paciente, pero en términos generales es entre las 12 y 14 semanas, ¿no? Ahora, con un estetoscopio normal o con el PINAR, sí puede ser un poco más complicado y poder oír a partir de las 18 o 20 semanas, ¿no? Gracias, doctor. Michelle Vizcarra está presente. Mayeli Capcha, ¿está presente? Bueno, parece que varios se han conectado nomás, pero se han retirado, ¿no? Bueno, chicos, te dejo Milagros para que sigas. Bueno, Milagros también creo que se ha retirado. ¿Está la delegada? Sí, doctor, aquí estoy, solo que mi Hola, audio Milagros. no funcionó. Lo siento. Bueno, ya Milagros, parece que no hay más preguntas. Te dejo para que puedas pasar lista y reportes los que no están presentes. Mañana temprano te envío las diapositivas para que puedas compartirlo con tus compañeros, ¿sí? Gracias, doctor Bendezú, por la Gracias, clase. doctor. Gracias, No, doctor. gracias a ustedes, Gracias, chicos, por doctor. Gracias. la paciencia. Gracias, doctor. Listo. Gracias, doctor.